bienvenidas, bienvenidos a Tiempo Vital desde los 91.1 FM de Radio Vital. Un servidor, Miguel Ángel Salino, los saluda como cada sábado a las 10 de la mañana. Y hoy tenemos en agenda un tema que es, bueno, varios temas, pero uno en particular que es un tema que viene golpeando y ha cogido una actualidad increíble por lo que significa el delito en sí, tipificado ya desde una ley desde el año 2013. Y para hablar del tema nos honra con su visita el doctor Alonso Peña Cabrera. Él es abogado, catedrático y además autor de varios libros que versan sobre temas penales y procedimientos penales. Doctor Peña Cabrera, un gusto inmenso tenerlo aquí, bienvenido y listos para empezar ese tema con toda su experiencia y con todos sus conocimientos. Gracias, Miguel Ángel, es un gusto acá estar en Vital y creo que la opinión pública tiene que formarse una opinión de temas que nos involucran a todos, ¿no? Así es. La modernidad, como todo, como en cada momento de la historia, si bien nos facilita la vida, pero también nos trae una serie de dificultades y una serie de eventos que en estos últimos tiempos han constituido incluso amenazas contra el propio sistema, contra la persona, contra el colectivo. Estamos hablando específicamente de la ciberdelincuencia y los delitos informáticos. Tenía revisada en días pasados cuando sugerí traerlo, invitarlo, y felizmente usted aceptó venir. Los registros estadísticos de lo que significa la ciberdelincuencia en los tiempos modernos, particularmente en Perú. Se registran cerca de 150 eventuales ataques informáticos por minuto. Y en el año, tengo anotado aquí, 2023, ya en el 2021 se registraron 12.827 denuncias, aumentando al año 2023 casi a 15.000. Es decir, ya tenemos una afectación directa, ¿no es cierto?, en nuestra vida cotidiana frente a este problema. Es decir, estamos conviviendo con un nuevo tipo de delitos. Y para los amigos que nos escuchan, se lo voy a simplificar brevemente, doctor, para entrar directamente en el tema. Cuando usted hace pagos electrónicos, pagos por internet, cuando usted recibe alguna información por internet, todo eso está afectado y todo eso está amenazado por este nuevo tipo de delito. Por supuesto que sí. A ver, yo creo que ya a fines del siglo XX el mundo trae consigo un avance imparable de la ciencia y la tecnología, ¿no? Uh-huh. Yo lo decía a veces cuando uno discute estos temas y en clases, ¿qué hubiese pasado si en tiempos de COVID hubiese sucedido hace 20 años? El mundo se hubiese paralizado totalmente. Y como usted bien lo ha dicho, Miguel Ángel, trae consigo bastantes beneficios y avances para toda la sociedad. La posibilidad de hacer los pagos online, las redes sociales ahorita los pueden estar conectando de diversos puntos del mundo, no solamente del Perú. Esto no se imaginaba tiempo atrás. Pero yo siempre lo he visto dentro de un análisis criminológico y del punto de vista jurídico, que la ciencia y la tecnología trae muchos avances y beneficios para la sociedad, pero a su vez viene un lado oscuro, ese lado negativo, de aquellos que quieren aprovecharse de la misma, dentro del anonimato que genera las redes sociales, el uso finalmente de estos mecanismos informáticos, y a partir de eso cometer una serie de delitos que fueron recogiéndose de manera paulatina y progresiva en el Código Penal, de una manera muy tímida en el Código Penal del 91, con una reforma del año 2000, con 3 o 4 delitos, y ya la ley 30.096 supuso un avance importante. Del año 2013, que sí, 2013, ya tiene 10 años. Pues sí, porque ya teníamos el convenio de Estrasburgo de ciberdelincuencia. Usted sabe muy bien que el Perú está dentro de un orden jurídico internacional. Así es. Fue recién con una resolución legislativa de 2019 que ya se suscribió, ya finalmente una adherencia formal a un tratado muy importante porque el Perú requiere cooperación. No, además de eso, no solamente la cooperación, sino que estamos hablando de un delito que no necesariamente ocurre en territorio nacional. Es decir, la irrupción dentro de su privacidad informática puede ser hecha desde cualquier lugar, y entonces se necesita una coordinación global para poder hacer frente a esta circunstancia. Sí, cuando, le comento, yo trabajé en la Cooperación Judicial Internacional de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, y cuando uno se involucra en temas de esta naturaleza, me di cuenta de algo muy claro, de que el tema de child grooming sexual, que es una de las manifestaciones más graves porque afecta a niños y adolescentes,
que se producían desde, por ejemplo, desde Argentina, de Ecuador, de Chile, y con eso finalmente se llegaba a comunicaciones con niños, que son los sujetos pasivos, los víctimas de diversos territorios de Sudamérica. Entonces eso genera problemas de competencia y obviamente requería una colaboración muy fina entre los diversos estados, entre los órganos que se encargan de perseguir el delito, ¿no? Para poder, sí, existe, la evidencia digital. Sí, ¿existe algún tipo de homologación del delito en términos de pena y de sanción a nivel global para, digamos, determinado tipo de tipificación tenga la misma pena aquí, en China, en Japón, en Estados Unidos, en México? A ver, hay un proceso de lo que nosotros hemos llamado una vocación de criminalización universal. ¿A qué me refiero a ello? Que estos temas que suceden en el Perú, de lo que es el child grooming sexual, que son los fraudes informáticos, la suplantación de identidad, abuso de mecanismos dispositivos informáticos, no sucede en el Perú, sucede en todo el mundo. Así es. Entonces, si esto me afecta a mí, también te afecta a Argentina, afecta a Chile, a Uruguay, afecta a los Estados Unidos, pues tenemos que ir bajo ciertos estándares. ¿Cuál es el estándar internacional? Usted, como Estado, tiene que tipificar estos delitos. ¿Por qué? Va a venir extradiciones y va a venir la cooperación judicial internacional y ahí se requiere lo que nosotros llamamos el principio de la doble incriminación. Para que yo entregarte información a ti que tú me pides de Venezuela o me pidas, bueno, quiero no hablar mucho de Venezuela, bueno, de Argentina, Estados Unidos, se requiere que ese hecho sea delito tanto en el país requeriente como en el país requerido. Ese es el principio de doble incriminación, que es una pauta esencial y fundamental para la cooperación judicial internacional. Más allá de una eventual extradición de alguien que comprobadamente y verificadamente ha cometido un delito. Es decir, si la afectación es en territorio patrio, pero el delito ha sido el origen del delito en otro lugar, en ese caso, ¿qué se hace? Es decir, ¿hay un proceso de extradición o por esta reciprocidad que existe? Claro, lo que pasa es que se condena en el punto de origen. Acá lo más importante es dónde se afectó a la persona. ¿Dónde están las víctimas? ¿Cuáles son? Nosotros hablamos de bienes jurídicos. Si las personas y las víctimas están en el Perú, acá es donde se asumiría la competencia. El Perú le pediría finalmente una suerte de información al otro país donde se produjo y hay que identificar dónde estaba esta persona. Así es. Porque yo lo que me di cuenta y cuando tuve la oportunidad de estar en capacitaciones en algunos lugares de Europa, era de que acá esta gente se sirve del anonimato. Tú no sabes quién está detrás. Así es. Entonces hay que identificar, hay que hacer finalmente lo que es la evidencia digital y eso promover un alto grado de cooperación a efectos de que si obviamente la víctima está afectada acá, esta persona la tendríamos que traer acá en un proceso de extradición activa. Sí, mencionaba, doctor, hace unos momentos una serie de delitos. Permítame volver a mencionarlos para que quienes me escuchan tengan conciencia de lo que está sucediendo y después vamos a aterrizar los conceptos según un delito en particular que tiene que ver con la niñez. Vamos con fraude informático, suplantación de identidad, abuso de mecanismos, dispositivos informáticos, atentado a la integridad de datos informáticos, grooming online, acceso ilícito. Pero hay un tema que es el que está convirtiéndose quizás entre todos estos en el más peligroso porque se trata de niños, que es inseguridad infantil, se puede decir, pornografía infantil. Yo creo que es una criminalidad sexual informática, ciberdelincuencia sexual, ¿no? Que es y que tiene como prototipo una característica el uso de las redes sociales, los medios tecnológicos, y tiene un rasgo muy importante desde un punto de vista criminológico, que las víctimas son necesariamente niños, niñas y adolescentes, porque son los más vulnerables. Así es. Y ahí existen las redes de pedófilos, o sea, existen dos sujetos acá, de individuos que cometen estos actos delictivos. Los que lo utilizan ya con fines ya libidinosos, o sea, que tener un contacto, porque es un grado de progresividad que lo que quiere es finalmente tener algún tipo ya de cercanía personal, y otros que lo utilizan en las redes de pornografía infantil. Así es. O sea, hay un propósito lucrativo a veces de por medio acá, y eso finalmente genera algunas complicaciones, porque obviamente una cosa es que cometa el delito 1 o 2 o 3, y otra cuando ya son redes criminales que se dedican a cometer estos delitos. ¿Qué tipificación tiene? ¿Cuál es la pena estipulada o establecida para este delito específico? A ver, el Código Penal tenemos en el 183B, creo que también es de 3 a 6 o de 6 a 9, sí. Y la 30.096. Hay una dualidad en la tipificación en el Perú hoy en día. Porque antes de la ley 30.096, que sea del 2013, se incorpora al Código Penal el artículo 183B, que era el child grooming,
y luego colocaron un agravante cuando se usan las redes sociales. Así es. Pero obviamente ahí, bueno, quiero ser muy técnico en el asunto, pero se tiene que aplicar lo más específico. Y obviamente lo más específico en el tema de la utilización de las redes sociales y todos estos medios es el child grooming sexual, que me parece que es el artículo 5 o 6 de la ley 30.096, que tiene una pena no menor de 6 ni mayor de 9. Eso fue una reforma que se produjo, hay que estar muy al día con este asunto, con el decreto legislativo, me parece, 1591. Del año 2000. Sí, y ha habido una última, el decreto legislativo 1625, Sí. que también trata de hablar de lo que se llama el chantaje sexual. Uh-huh. Sí, Ampliar. eso es cuando se obtiene información, Imágenes, imágenes videos, privadas, particulares, y después se usan para extorsionar, chantajear. extorsionar. Sí, así es. Yo quiero dirigirme a los padres de familia principalmente, porque ahora es muy común ver que los niños tienen celulares a edades tempranas. La responsabilidad que tienen los padres respecto de este tema, ellos también tienen que estar alertas de que estas cosas están sucediendo, y no se puede tan alegremente y tan libremente darle una herramienta a un niño que no tiene conciencia de la amenaza, que si bien sirve, como usted decía, para determinados fines, porque la tecnología es así, pero la tecnología trae otros peligros y otras amenazas como las que estamos comentando. ¿Qué pasa cuando los delitos afectan a una corporación o el Estado? ¿Qué pasa cuando se interviene un sistema gubernamental y se extrae información? ¿Hay alguna tipificación? Sí, hay una tipificación. La primera que se dio en el Código Penal peruano en el año 2000 y que se replica en el artículo 2 de la ley 30.096 es el acceso ilícito, ¿no? Uh-huh. Que son los insiders, la intrusión informática. La intrusión informática, sí. La intrusión solamente es el acceso finalmente a través de manipulaciones de los mecanismos de seguridad. Usted, yo, todos los correos, redes sociales tenemos ciertos, tenemos una password, ¿no? Tenemos unos códigos que finalmente para poder acceder. Entonces, cuando lo que se hace es vulnerar, es que se incurre en el delito de acceso ilícito o intrusión informática, el artículo 2 de la ley 30.096, y que pueden ser también a entidades del Estado. Claro, tengo un caso muy particular. Conversaba hace unos días con alguien, mira, vamos a abordar esos temas en el programa el sábado, y me planteó este asunto. ¿Qué pasa cuando se irrumpe o se interviene un correo electrónico de una persona X y desde ahí se envía un correo electrónico a determinada persona con contenido indecoroso, impropio, lo que sea? O sea, acceden a tu correo y desde ahí se manda un correo. Ya, entonces, y el peritaje determina que efectivamente el correo ha sido enviado de esa cuenta de claro, correo. y tú figuras como el titular. Entonces, ¿cómo se defiende? Ya, ese es acceso ilícito y va en concurso con el delito de suplantación de identidad. Son dos cuestiones. Pero es bien complicado. Claro, y le cuento porque creo que cualquiera de nosotros pudo haber sido víctima, sobre todo en tiempos de COVID, ¿no? Entonces, lo que hacen estas personas, y una vez me sucedió algo muy particular, y bueno, de que todos tenemos redes sociales, tenemos el Facebook, era época del COVID, entonces lo que hacen es las clonaciones de tus páginas, ¿no? Entonces a través de ellos copian tus contactos y luego te envían mensajes a tus contactos. ¿Y qué es lo que solicitaban en aquel entonces? Oxígeno. Y decían, dame de tal cuenta. Y obviamente creo que las personas que cuentan con alguien, que tiene alguien de confianza, ni le va a estar pidiendo dinero de esa forma, ¿no? Es algo muy delicado. Felizmente que las personas se dieron cuenta de qué se trataba, y eso se trata de un delito de falsedad, de suplantación de identidad. ¿Qué estamos haciendo a nivel Perú? Porque la estadística que yo tenía registrado es que el avance de este tipo de delitos ha logrado 60.3% hasta el año 2023. Es decir, va ganando cada vez terreno y va ganando además un posicionamiento que les da cierto poder respecto, y no solamente de la vida individual de las personas, sino del contexto colectivo, gobiernos y demás. Bueno, creo que primero a veces tenemos que tener muy en claro que la justicia penal, obviamente la fiscalía, conjuntamente con la policía, actúan cuando ya se cometió el delito. Usted mencionó algo muy importante antes, cuál era la labor de los padres que tienen que ejercer en este tema de los niños. Así es. ¿No? Hay una responsabilidad de ellos. Así es. Yo soy de la idea que a veces hay que tratar de prevenir. Ojo, tenemos que tener muy en claro lo siguiente. A través del derecho penal ya no se previene, sino se reprime. Uh-huh. Supuestamente las penas están, oye, si tú haces esto, fíjese, estas penas son altísimas. Así es. Y obviamente si las concatenamos, lo que es la violación sexual a menores de 14 es pena de cadena perpetua. Así es. Y esto lo tenemos de años atrás y la gente no se intimida, no hay disuasión. Entonces la verdadera prevención
es un tema de educación, un tema cultural, de la forma como es. En el ámbito de la persecución penal, el Ministerio Público años atrás ya tiene las Fiscalías Especializadas de Ciberdelincuencia, en una división de alta tecnología de la policía, pero creo que todavía hay mucho por hacer. No, se debería publicitar más, además. Creo que falta un poco más de dar una suerte de muestra a la sociedad de cómo es que se está de cómo se está trabajando, ¿no? Uh-huh. Y también de enrumbar a veces a la sociedad, porque a veces también la policía tiene buenos mensajes, ¿ah? Así es. En el tema, por ejemplo, de las extorsiones, si a usted lo amenaza, el tema del préstamo gota a gota. Así es. El uso finalmente tiene que haber un uso responsable de las redes sociales. Y cuando son niños, pues ¿quién es responsable? Son los padres. Doctor, rápido, un giro del tema. Padres de familia, ya saben, ya escucharon al doctor Peña Cabrera. Esta semana hemos tenido dos actuaciones del Congreso que han generado una polémica. Primero, por un lado, el otorgamiento, restitución de la capacidad investigatoria a la Policía Nacional, y del otro lado un proyecto de ley. Ojo que el primero, que acabo de mencionar, ya tiene una primera votación a favor, sí, está pendiente de segunda votación, y el segundo es la aparición de un proyecto de ley promovido por el señor congresista Valdemar Cerrón, en el que quiere crear una comisión ordinaria para fiscalizar jueces y fiscales. Vamos con el primer tema: otorgamiento de esta atribución de investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú. ¿Qué opinión le mereces? A ver, cuando uno hace un análisis de cómo evolucionaron las cosas en el Perú en el tema sistema procesal penal y a su vez de cómo se procedían las investigaciones, no solamente en el Perú sino en el mundo, se dijo, no, queremos un sistema procesal penal que sea garantista, que se controle la actividad de la policía, dónde se producen los abusos, dónde se producen las arbitrariedades. Es en el ámbito policial, ¿no? Yo le tengo el mayor respeto a los efectivos policiales, por si acaso, pero hay que ser sincero de las cosas como suceden. Entonces, Miguel Ángel, en el año 2004 se tomó una decisión política muy importante en el Perú, que fue la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004, de implementación progresiva del año 2006 y culminó el año 2021, ¿no? Los distritos judiciales y fiscales de Lima Sur y Lima Centro. Entonces, la pauta era la siguiente: la Constitución Política del Estado, porque toda interpretación, y se lo digo amablemente a los señores congresistas, señoritas congresistas, tiene que ser de la Constitución. Uh-huh. La del 79 y la del 93 señaló categóricamente que la conducción de la investigación del delito es del Ministerio Público y no de la policía. Desde sus inicios, artículo 159, numeral 4. 159 lo dijo claramente, es él o la fiscal la que dirige y conduce la investigación desde sus inicios y ahora hasta el final, porque antes era un quebramiento, porque de cierta manera había ciertos poderes de los órganos jurisdiccionales en el involucramiento de lo que era la investigación del delito, pero el Código Procesal del 4 dijo, no, vamos a consolidar la posición investigadora, conductora del delito y a su vez lo que es el titular del ejercicio de la acción penal. ¿Y cómo se explicaría que con una norma de menor rango, como es una ley, se pretenda desconocer o cambiar un precepto constitucional establecido en el artículo 59, numeral 4? Una situación de esta naturaleza no genera otra cosa que se llama un estado de cosas inconstitucional, porque una ley no puede desconocer lo que dice la Constitución Política del Estado. O sea, eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Porque yo escuchaba, ¿no? Digamos, yo no soy doctor en este tema, pero sé leer. Y creo que dentro de la lógica te das cuenta de cómo es la lectura que tú le tienes que dar. Es una lectura. No, yo inmediatamente me enteré de este tema. Lo que hice fue, lo primero que hago siempre es revisar la Constitución para ver si el tema directa o indirectamente está versado, está especificado, está explicado en la Constitución. Y me di con el artículo 159, que tiene numerales, y está clarísimo, taxativamente escrito ahí, que el Ministerio Público es el encargado de las investigaciones desde el inicio. Está desde escrito sus inicios ahí, hasta el final. Hasta el final. Y algo importante, y eso tiene que ver con lo que sucedió en el año 2023, en principios o fines de diciembre. Se dieron decretos legislativos 1604, 05, 11, lo que ya de manera paulatina ya le estaba otorgando ciertas facultades a la policía. En desmedro de las facultades del Ministerio Público. Y algo muy importante, creo que nosotros conversamos en off, el tema de los informes policiales. O sea, y ahí, las ocurrencias policiales. Claro, porque ya lo que quedaba claro con el Código Procesal Penal es que la policía no puede pronunciarse ni acerca de la presunta material del delito ni de la responsabilidad de las personas, porque este es un instrumento de presión y de coacción.
¿no? Entonces, ¿quién es el titular del ejercicio de la acción penal? Es el Ministerio Público. En estos decretos legislativos hay una demanda de inconstitucionalidad del Ministerio Público, por si acaso interpuesta por la Fiscalía de la Nación, donde señala categóricamente que en esos informes policiales hay una reforma del 331, 332 del Código Procesal Penal, en el cual dice que la policía puede pronunciarse acerca del delito de la responsabilidad. Ese es un nivel muy precario de la investigación. Y el único o la única que puede pronunciarse al respecto es el Ministerio. Eso Público. No puede hacer la policía. Entonces, si es el fiscal el único que va a través de una disposición fiscal, decidir si vamos a un proceso penal, porque en forma coloquial es una decisión fiscal la que va a definir si los órganos jurisdiccionales son competentes en una causa penal. Claro, porque ellos tienen, vamos a decir, que van las etapas, investigación preliminar, preparatoria, y claro. ahí... Y hay un punto clave acá. La única forma de promover la acción penal es a través de una disposición fiscal. Así es. Los policías no emiten ningún tipo de disposición. No pueden, pues. Entonces, no está dentro de sus competencias constitucionales. Y lo que siempre se quiso decir, la Fiscalía no puede ser mesa de partes de la policía. Y rapidito, esta idea descabellada del congresista Valdemar Cerrón, que promueve y pretende crear una comisión ordinaria para fiscalizar el comportamiento funcional de jueces y fiscales. O sea, es un total despropósito. Yo creo que las bases del Estado constitucional de derecho es su institucionalidad, Miguel Ángel, y la institucionalidad recoge algo muy importante, la autonomía tanto del Poder Judicial, 138 exacto. y siguientes, y la autonomía del Ministerio Público, 158 se estaría siguientes. Vulnerando... La autonomía de las instituciones, claro, el Poder Judicial es un poder, el Ministerio Público no es un poder, pero la institucionalidad democrática del país se rige en base al respeto a las autonomías de las instituciones. Pero es considerado un operador de justicia de alguna forma, y aquí habría una especie de contienda de competencias, es decir... Lógicamente, y sabemos pues que hay personajes políticos que son materia de investigación, ¿no? Entonces eso ya como que te genera ciertas suspicacias, ¿no? Es que hay una percepción en el público de una especie de politización del sistema, me refiero al sistema de judicial y de los actores que imparten justicia, y esto, lejos de ayudar a mejorar la imagen y generar confianza en la gente, lo que hace es enredar más la situación. Sí, definitivamente. La situación es complicada, ¿no? El Perú vive una crisis muy grave, en los cuales obviamente hay mucha criminalidad y hay que ver la forma cómo encararla. Pero cuando un poder se inmiscuye en las funciones de otro, no llegamos a buen puerto. Pero la pregunta es, ¿qué sentido tiene esto cuando, hasta donde entiendo yo, esta es una competencia de la Junta Nacional de Justicia? Lógico, eso iba a ir. La Junta Nacional de Justicia y, por otro lado, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y del Poder Judicial. O sea, había una duplicidad No, pues eso no se puede dar. Y ojo, que estamos hablando del Congreso, que es un foro político, entonces se puede... No, no podría darse, eso contamina el sistema. Exactamente. Ya, propiamente, lo puedo decir de la siguiente manera. Contamos actualmente con las instituciones que usted bien lo dijo, la Junta y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y el Ministerio Público, que son las instituciones encargadas de fiscalizar, de finalmente controlar la labor de jueces. ¿Qué más? O sea, en otras palabras, el Parlamento no puede inmiscuirse. No, a ver, siendo un poder del Estado, el poder legislativo, pero no deja de ser un foro político, y eso se prestaría a muchas cosas, a muchas suspicacias, y más aún cuando estaban en curso investigaciones a altos funcionarios del Estado. Por eso es que yo le decía, hay una percepción de politización del sistema, y esto lo que hace es generar más confusión aún. Lógicamente, porque la ciudadanía evidentemente no sabe exactamente de derecho, porque yo he visto, y algunos suaves ciudadanos de pie, regresando lo primero, pueden aplaudir, que bien que la policía, y dice que retome. Ojo, la policía nunca tuvo en el Perú la conducción, Miguel Ángel. Se quiere decir... Que la tuvo antes, se la quitaron y se la están restituyendo. El falso mensaje. Ninguna constitución de política del Perú le otorgó a la policía la conducción del delito de investigación criminal. Nunca. O sea, se está dando un mensaje equivocado. Nunca lo tuvo la policía. Si bien es cierto, eran finalmente poderes fácticos, como bien lo decimos, lo desarrollamos en la maestría, ¿no? Pero normativamente hablando, la policía nunca tuvo la conducción de la investigación. Nunca tuvo esa capacidad. No, nunca la tuvo. Constitucional. Porque la promoción de la acción penal, la apertura del proceso penal, siempre sometido a decisiones fiscales y a resoluciones judiciales. Don Alonso, doctor Alonso Peña Cabrera, se nos fue el bloque. Bueno, podemos nos quedar quedó por una próxima vez. ¿Lo puedo comprometer para una próxima ¿no? oportunidad? Y solamente quiero dejar como mensaje algo muy importante de los temas que hemos desarrollado.
esa responsabilidad social, institucional, en tema de la ciberdelincuencia, que está arreciando bastante, que está avanzando mucho, de manera imparable, los fraudes informáticos y este ámbito muy sensible del child grooming sexual. Y los otros puntos últimos que hemos mencionado, hay que defender el Estado constitucional de derecho. Y la única forma de defender la institucional del Estado democrático de derecho es defender la posición de la conducción de la investigación del Ministerio Público, y esto es a favor no solo del Ministerio Público, sino de la ciudadanía. Y hay 2 sendos comunicados sobre estos 2 temas publicados ayer en las redes, en las plataformas del Ministerio Público. Sí, claro, hay una posición muy firme de la Fiscalía de Nación de estar totalmente en contra de estos proyectos. Así es. Totalmente, a lo cual yo me sumo, evidentemente. Doctor, don Alonso, vamos a como usted así. guste. Gracias por haber venido el día de hoy. Ha sido enriquecedor, por supuesto. Padre de familia, volvemos a lo mismo. Doctor Piña Cabrera ha sido bien claro, y yo personalmente, a título personal, les sugiero que estén pendientes de estos artefactos que se llaman celulares. Cuando se los dejan en manos de los niños, están expuestos a peligros como los que hemos conversado el día de hoy. Muchas gracias, doctor. De nada, un gusto, Miguel Ángel. El gusto ha sido mío. Hasta una próxima. Hasta la próxima. Una pausa y volvemos en Tiempo Vital.